Doctor, entré a una habitación al trabajo y olí un olor nauseabundo, desagradable, y es que alguien tenía un mal aliento con olor fecal. Doctor, desde ese momento yo tengo ese mal aliento. Mi superpaciente, tienes que saber que eso no es posible y te voy a explicar por qué. Si es la primera vez que me ves, soy el doctor Juan Francisco Zaccarelli Calle, soy odontólogo, educador y especialista y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir el mal aliento, eliminar los problemas de encías y recuperar la sonrisa con implantes dentales. Doctor, ¿pero qué pasó? Yo siento que tengo ese mal olor, pero mi superpaciente, lo primero que tienes que saber es exactamente cómo se produce el mal aliento, por qué se produce, cuál es su origen. Y tienes que saber que el mal aliento per se no es una condición, no es una enfermedad como muchas veces conocemos, sino que el mal aliento está derivado de otras condiciones o de otras enfermedades. Por eso es que decimos que el mal aliento tiene más de 50 posibles orígenes, una gran cantidad de orígenes, la verdad. No obstante, también tienes que saber que en la gran cantidad de casos, casi un 85% de estos casos, tiene un origen físico. También hay un 15% de casos en donde puede estar involucrado una parte emocional, psicológica, una llamada halitofobia, fobia a tener mal aliento, como también una pseudohalitosis, que es una alteración de la percepción, por decirlo a grosso modo. Dentro de este grupo, este 85% que tiene un mal aliento de origen físico, que es lo más común, tienes que saber que a su vez un 85% de esos casos tiene un origen en la boca, tan solo un 10% a nivel extrabucal, un 3-4% de este grupo es a nivel de otorrinolaringológico, otro 3-4% es a nivel gastroenterológico y también está un 1-2% de esos casos rebuscados más difíciles. Por eso es que los pacientes visitan al gastroenterólogo y el gastroenterólogo termina derivando al paciente al dentista. Lamentablemente, no todos los dentistas ven el tema del mal aliento. Tengo que ser sincero contigo, este es un dolor muy grande porque no hace más que alimentar la frustración que tienen muchos de los pacientes que me visitan todos los días. Y es que han ido de una consulta, han ido a otra y a otra sin encontrar solución. ¿Y esto qué genera? Genera una mayor ansiedad, una depresión, genera conductas que de pronto empiezan a afectar esta parte emocional y psicológica del paciente. Y esto es algo que tenemos que tener muy en consideración, porque de pronto el paciente empieza a interpretar ciertos gestos, ciertos movimientos de su entorno y empieza a atribuirlos a reacciones que las demás personas están teniendo respecto a la condición de su aliento. Y muchas veces puede ser que el paciente efectivamente tenga un mal aliento, pero generalmente no lo tiene. No obstante, si ese paciente atravesó en algún momento un hecho traumático, algo tan sencillo como que una persona nos diga que tenemos un aliento poco agradable, para muchas personas esto termina siendo un disparador tan pero tan potente que de pronto puede alterar la percepción que tenemos sobre las reacciones de las personas y sobre nuestra condición de aliento. Recuerda que nuestra autoevaluación de nuestro aliento no es algo tan sencillo. Recuerda, ya lo he mencionado también en una entrevista que tuve hace poco con una especialista en otorrinolaringología, que las personas tenemos una especie de fatiga olfatoria, por decirlo de alguna manera. Después de un rato no podemos percibir bien nuestros aromas, nuestros olores, por lo cual nosotros mismos no somos los mejores autoevaluadores. Bien, importante tener esto en consideración. Por otro lado, tienes que saber que no basta con una exposición simple a un entorno, a una condición de mal aliento o de olores desagradables para que nosotros desarrollemos esa condición. Como cualquier condición o enfermedad, el mal aliento tiene que tener una serie de características para que éste esté presente. Pero vamos a hablar del mal aliento de origen bucal, que es este mal aliento, el más común, el 85% de los casos. Y es que también tienes que saber que una de las variables más importantes son o es la presencia de las bacterias. Bacterias que no necesariamente son las bacterias de caries, de la famosa caries dental que todos hemos tenido.
No, esas bacterias no son las bacterias que generan mal aliento. Las bacterias que van a generar el mal aliento son las bacterias que se depositan debajo de las encías, sobre la lengua, en las amígdalas, en otras zonas retentivas de la boca que no solemos limpiar en el día a día. ¿O acaso te acuerdas la última vez que te pasaste el hilo dental? Y no digo un día, digo varios y varios días. O la última vez que utilizaste tu limpiador lingual. ¿Te acuerdas? Probablemente no. Y es que lamentablemente los dentistas no hemos contribuido en informar a nuestros pacientes de que hoy no podemos hablar solo de una limpieza dental, tenemos que hablar de una limpieza bucal, porque esas bacterias se depositan en diferentes superficies. Y si nos concentramos solo en limpiar los dientes, estas bacterias luego vuelven a migrar hacia los dientes y siguen contaminando. Y a veces decimos, no entiendo por qué sigo con tantos problemas a pesar de que me cepillo y me cepillo y me cepillo los dientes. Por otro lado, es importante que sepas que si bien hay muchas personas que necesitan muchas bacterias para generar un gran mal aliento, también hay un grupo de personas, y esto lo veo todos los días en la consulta, que con muy poquitas bacterias generan un gran mal aliento. Y es que hay personas que tienen gran susceptibilidad. Tengo que serte sincero, casi el 90% de las personas que me visitan todos los días para resolver su cuadro de mal aliento tienen un buen control de placa bacteriana, es decir, no son pacientes que no tengan buena higiene, que no se cepillen, que no se laven, que no hayan optado de alguna medida. No obstante, esa pequeña cantidad de bacterias para ellos es suficiente para generar ese mal sabor, ese mal olor, como describen muchos pacientes. Entonces, toma nota de eso. ¿Por qué? Porque tú podrías ser un paciente con estas características y no te has dado cuenta. Entonces, doctor, yo realmente al estar expuesto a un entorno, a un contorno con un olor desagradable, ¿esto se va a impregnar? No, mi superpaciente. ¿Por qué? Porque el olor no va a garantizar que las bacterias pueden migrar a tu boca, por ejemplo. Y si es que estas migraran, tienes que saber que cada boca tiene un entorno muy particular, en donde tenemos diferentes mecanismos por los cuales combatimos a las bacterias que están viniendo de uno u otro lugar. Tiene que darse grandes condiciones específicas a lo largo del tiempo, como bacterias que están acumuladas durante mucho tiempo, como ciertos alimentos, como ciertas condiciones extrabucales y otras que terminan generando un mal aliento. Esto quiere decir que es una condición que no se da de un día para otro. Y si tú de pronto has sentido que algo se impregnó dentro de ti, que absorbiste un gas, mi superpaciente, tienes que saber y tener la tranquilidad de que esto no funciona así. Pero doctor, yo sentí que esa persona tenía un aliento muy potente, un aliento fecal, un olor desagradable. Lo que sí tienes que saber es que se dice mal aliento con olor fecal, no porque las heces estén conectadas y de pronto a través de las heces va a haber un camino que llega a la boca y se genera el mal olor. No, tienes que saber que el mal aliento con olor fecal nos referimos a este olor desagradable que muchas veces puede coincidir con este olor nauseabundo de las heces. ¿Por qué? Porque en nuestra boca también podemos tener algunas moléculas que también están en las heces. Putrescina, cadaverina, indol, moléculas olorosas que son características de este olor a algo malogrado, a un desperdicio, a las heces, a putrefacción. Es cierto también que ciertas bacterias en condiciones de no muy buena higiene pueden migrar de la parte anal a la parte bucal. Es correcto, eso es posible. Sin embargo, quiere decir que estas bacterias van a ser las grandes desencadenantes de este mal aliento con olor fecal. Mi superpaciente, tienes que saber que esto no es así. Doctor, entonces, ¿qué puedo hacer desde casa? ¿Qué acciones puedo tomar? Mi superpaciente, en este canal tenemos más de 200 videos y te aseguro que hay más de 100 videos hablando y dando herramientas, tips, información de mucho valor que yo todos los días comparto con las personas que están sentadas aquí en mi consulta. Estoy seguro de que de ahí vas a poder encontrar alguna fórmula, una información que te ayude a combatir o sea el inicio para combatir ese mal aliento. No obstante, si tú ves que este problema persiste, es ahí donde es fundamental que tú pases una consulta especializada. Lamento decirte que no todos los odontólogos trabajamos el tema del mal aliento. Por ejemplo, en mi país, Perú, somos casi 55.000 odontólogos.
Sin embargo, estoy yo y no estoy muy seguro si hay muchos más colegas que están trabajando este tema. La verdad que eso es muy triste porque hay muchos pacientes que necesitan de ayuda porque esta condición es más común de lo que pensamos. Sobre todo de lo que pensamos porque es un tema tabú que no se comenta, se calla, pero se sufre. Mi super paciente, si quieres tener más información sobre cómo combatir este problema, recuerda que estoy en Instagram como dr.dr.juansecarelli, en mi página web que estoy como www.clinicaencías.pe y también te voy a dejar acá en la descripción el enlace a mi newsletter gratuito, ese newsletter donde comparto información con mis pacientes, pero que lo he abierto a toda mi comunidad. Recuerda también suscribirte al canal, compartir este video si te parece de valor y no olvides revisar los otros videos porque estoy seguro que vas a encontrar tips que marcarán la diferencia en esta lucha contra el mal aliento. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video.